Hola, soy Chema Frausto y bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión, si tú eres una persona que va iniciando en la producción musical o ya estás avanzado, no importa en qué posición estés, te voy a enseñar una herramienta en FL Studio que nos permite mejorar bastante el workflow a la hora de crear acordes o crear melodías, etcétera, etcétera. Esto depende de ti, que también le dediques tiempo al buscar tus sonidos, pero también te va a ayudar bastante de forma visual y de forma que si no tienes algún controlador MIDI puedas tocar notas sin equivocarte en la escala. Entonces, si realmente te interesa esto, quédate aquí y pasemos a la explicación. Cuando comenzamos en la producción musical nos vamos a encontrar con una barrera muy grande que es la teoría musical. Y una barrera mucho más grande aún es saberla interpretar y aplicar directamente en tus producciones, pero existen ya algunas herramientas actualmente dentro de los DAWs que nos permiten al mismo tiempo explotar la teoría musical mucho más fácil, aplicarla y si le damos estudio y detalle podemos mejorarla. Entonces, pues en FL Studio tenemos esta herramienta. Podemos apreciar aquí dentro de FL Studio este icono, lo vas a tener posiblemente desactivado, lo activamos y le vamos a dar clic derecho. ¿Qué pasa aquí? Si tú tienes un teclado de computadora, que obviamente lo vas a tener, va a fungir como tu controlador MIDI, o sea, como si tuvieras un teclado que puedes estar tocando las notas. Entonces aquí, donde dice root note, tenemos la nota raíz, de dónde va a partir esa nota. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en re, va a partir de re. Luego, donde dice layout, yo voy a seleccionar minor natural más acordes. Esto quiere decir que con el teclado de mi PC voy a poder tocar las notas de la escala o tonalidad de re menor natural sin fallar absolutamente ninguna. Obviamente se les va a asignar las notas de esas escalas directamente a tu teclado. Tú puedes seleccionar todas las que tienen aquí y experimentar. Luego tenemos octava, que si tenemos en 2 vamos a tener notas mucho más graves y en 6 vamos a tener notas mucho más agudas. También aquí ya es a criterio y a experimentar. Yo lo voy a dejar en 3. Ahora aquí ya nada más agrega cualquier preset o cualquier sintetizador o piano y ya prácticamente vas a poder tocar las notas. Por ejemplo, aquí yo ya puedo tocar las notas directamente. Ahora, otra herramienta que nos permite FL Studio es en el piano roll de una forma gráfica y reitero, si lo estudias puedes comprender muchas cosas para que sepas lo que estás haciendo también. Nos vamos a esta opción de aquí y donde dice View, vamos a abrir esta sección que dice Scale, Highlights y tenemos Root Note. Aquí, por ejemplo, vamos a escoger de nuevo Re y la escala menor natural, o en este caso la que tú escogiste en ambas partes, ¿no? En este caso yo tengo estas, pues ya lo tengo. Lo que va a pasar es que en el piano roll te va a poner la nota raíz, como te fijas, es re, y a partir de aquí hay espacios más claros y hay espacios más oscuros. Los que son los espacios claros son las notas que puedes tocar de la tonalidad y eso está bastante increíble. Entonces ya desde tu piano o desde tu teclado ya lo puedes tocar, mira. Puedes ver, está tocando solamente lo de las notas de la tonalidad. Y ahora, pues bueno, hasta aquí ya tenemos una referencia sumamente increíble para poder incluso hacer melodías de forma rápida sin fallar a la tonalidad y también una referencia visual. Pero, pues también nos vamos a encontrar que cómo vamos a hacer acordes o melodías si también no tenemos tanto criterio. Lo que te voy a dar a continuación, tómalo simplemente como algo muy generalizado, algo bastante básico, la punta del iceberg de la teoría musical, la puntita de ese iceberg, porque engloba muchas cosas, pero esto te puede ayudar a mejorar bastante. Ahora lo que vamos a hacer es crear los acordes. Como puedes apreciar, de re hasta re van a haber 7 notas o 7 grados. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y se vuelve a repetir re. Entonces, cada uno de estos grados tiene o notas tiene unos acordes. ¿Y cómo se hacen? Yo te recomiendo que primero empieces por la nota raíz, que es esta, la marques y lo que vamos a hacer es lo siguiente, tener esta. Y ahora vamos a hablar de posiciones. Esta es la posición número 1. Para hacer el acorde tenemos que utilizar posición 1, 3 y 5. Entonces contamos 1, 2, 3, escribo, luego 3, 4, 5, escribo y ya tenemos el primer acorde de esa tonalidad. Y así lo vas a hacer prácticamente con todas. Por ejemplo, aquí
Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Y prácticamente el siguiente. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así lo vas a hacer prácticamente con todos hasta llegar a re. Por ejemplo, aquí yo ya llegué a re, entonces yo ya tengo esos 7 acordes. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar la progresión de acordes, cuál es la que nos puede gustar. Lo que puedes hacer es presionar Alt más clic derecho y puedes escuchar el acorde. Y se vuelve a repetir, pero una octava arriba. Entonces aquí ya puedes seleccionar, por ejemplo, yo me voy a quedar con el primer acorde. Y aquí entra algo bien interesante. Como puedes notar, el sonido va como ascendiendo, va hacia arriba. Lo que podemos hacer es agarrar las primeras notas presionando Shift, Control, clic izquierdo y seleccionamos las primeras notas de arriba. Y Control y flecha hacia abajo, hacemos una inversión para que el sonido suene un poco más limpio y homogéneo, o sea que no suene tanto así como que se dispara o baja. Este sí me gusta arriba, este sí lo voy a dejar prácticamente arriba. Voy a agarrar esta, selecciono, Shift, clic izquierdo y arrastro. Entonces es esta de aquí, luego me gustó este acorde y ya tengo mis acordes. Ahora tengo este, voy a pasar a otro. Este me gusta. Y ya de este me paso de nuevo a lo que es este. Entonces ya tengo mis acordes. Esto lo puedes guardar, copiar y pegar en otro patrón o simplemente eliminar. Y prácticamente ya tengo mis 4 acordes. Aquí tú puedes seleccionar los acordes que tú quieras y ya suenan de esta forma. Ya a partir de aquí, pues ya tienes 4 acordes que puedes modificar en tiempo, también en espacio y poderlos modificar. Por ejemplo, aquí yo los quiero más largos para que cumplan lo que son 4 tiempos o 4 compases. Entonces ya tenemos aquí este. Ya puedes modificar, incluso puedes hacer punteos, que es esto, por ejemplo, dejarlos así más pequeños y empezar a copiar, por ejemplo, posicionarlos aquí o aquí. Puedes ver, incluso puedes seguirlos moviendo, por ejemplo, aquí. Y hacer estas variaciones, pero a partir de tus acordes, y ya es mucho más fácil empezar a implementarlos de esta forma. O incluso puedes utilizar esto y agregar notas de paso, como por ejemplo, si yo hago esto, agregar las mismas notas que nos da la tonalidad. Puedes ver. Y así prácticamente puedes estar experimentando. Simplemente aquí ya es a tu criterio. También te recomiendo que ya puedes experimentar, por ejemplo, cambiando el preset del sintetizador. Por ejemplo, yo tengo este, yo puedo estar cambiándolo incluso aquí mismo, ya puedo estar cambiando. Y acomodar mucho mejor este criterio. Ahora, si tú quieres crear melodías, hay una forma bastante útil que nos vamos aquí a donde dice Tools y utilizamos lo que es el arpegiador. Tenemos esto y nos va a generar estos arpegios de forma rápida. Puedes ver, suena bastante increíble,
Puedes seguir jugando con el rango. Por ejemplo, aquí nada más tengo 2. Puedo bajarlo en 1. Puedo subirlo hasta 3. O dejarlo en 2 y seleccionar alterno o flip, alternativo o normal. Luego también aquí podemos seleccionar estas formas, el tiempo que sea más lento, mucho más rápido. Y prácticamente ya tienes una melodía de forma rápida y tus acordes de forma rápida. Entonces, así lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es copiar esto. Voy a duplicar. En este voy a seleccionar lo que es un piano. Así súper sencillo, básico. Por ejemplo, este lo copio. Voy a subirle una octava hacia arriba a los acordes para que suenen un poco más claros. Y ahora sí le hacemos ese arpegio, Alt y A, y ahora sí lo tenemos. O vamos a ponerle incluso un pad, no sé, por ahí lo que podemos hacer. Un pad básico, suave. Vamos a bajarlo una octava ahora. Y ya prácticamente tenemos un sonido bastante bueno. Ya si quieres darle más esencia de reggaetón, puedes utilizar plugins como por ejemplo Duking o Sidechain para que pueda hacerse esa esencia como de Duking y que suene un poco más amigable. Vamos a agregarle el Duking. También podemos copiar las notas de abajo, copiándolas, control C, control V y bajarlas una octava. Incluso las notas del medio igual, copiarlas, control C, control V y las subimos una octava. Voy a volverlo a hacer, igual aquí, aquí, aquí y aquí. Control C, control V, una octava hacia arriba y listo, ya tenemos esto, para dar un sonido mucho más grueso. Incluso puedes mover ya esto de aquí, agregar notas de paso como mencionaba. Y simplemente ya tienes esta referencia y prácticamente puedes poner esto aquí y ya poner unos drums para que suenen bastante buenos. Por ejemplo, aquí yo tengo los de MIDI latino. Obviamente aquí tú ya puedes escoger el loop que tú desees, el que le acomode mucho mejor y prácticamente ya tienes una maqueta hecha de forma rápida,
aplicando la teoría musical directamente a los sentimientos, directamente a lo que te da esa esencia, con formas muy gráficas, visuales de ver y también algo referente a que ya puedes experimentar sin equivocarte al hacer, no sé, a lo mejor melodías, a lo mejor agregar un sintetizador, por lo mismo que esta herramienta nos está utilizando. Reitero, no es quitarle esencia a los músicos que llevan años experimentando y trabajando para ejecutar un instrumento de buena forma, porque incluso en muchas entrevistas estos músicos y grandes músicos mencionan que las utilizan para optimizar y tener un mejor workflow a la hora de producir y les funciona. Entonces, aprovechen estas herramientas si te las están ofreciendo, puedes experimentar y optimizar tu tiempo de creatividad. Entonces, hasta aquí este video. Si te gustó, dale like, comparte, comenta y realmente esto le ayuda bastante al canal para llegar a mayores personas. Si tienes un amigo que le esté pasando por esta situación, se lo puedes compartir. También te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering y clases online por si te interesa. También tengo las membresías del canal donde tengo 40, 30 videos exclusivos de producción, mezcla, mastering, ingeniería en audio, bastante optimizadas de mezcla, mastering de 0 a 100 y prácticamente por un precio bastante accesible. Solamente da clic en el botón unirse que está aquí abajo y eso me ayuda ya que esto es lo que patrocina los videos públicos de este canal. Me ayuda a mejorar el contenido, a poder seguir trayendo este tipo de videos para que ustedes aprendan y se puedan desarrollar en un ámbito profesional con información de calidad y en habla hispana. Si es así, pues te lo agradecería muchísimo porque apoyas demasiado este proyecto. Reitero, es lo que mantiene vivo. Sin más que decir, solamente practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en el siguiente video. Oye, papi, ¿me puedes traer un cóctel de margarita, por favor?